Hola chicos, en este video vamos a ver los huesos del miembro inferior. Vamos a ver primero a ubicar cuáles son los huesos que conforman precisamente este miembro inferior. Empezamos por el hueso coxal. El hueso coxal antes estaba, digamos, como dividido, ya después se solidifica y pues se termina formando un hueso único que sería el hueso coxal. Estas tres partes vendrían siendo el ilion, el isquion y el pubis, ¿vale? Y ya cuando se solidifica, ya cuando se une, cuando estamos más grandes, pues ya se termina denominando completamente estas tres partes como hueso coxal. Y vamos a tener uno de cada lado. Después vamos a tener lo que es el fémur, que es considerado el hueso más largo que tenemos en el cuerpo y bueno, su conformación es diferente a los demás huesos, ya que está preparado para sostener nuestro cuerpo y que podamos llevar a cabo la bipedestación. En cuanto a después del fémur, pues vamos a tener lo que viene siendo la tibia, el peroné, la rótula que va a ser parte de la rodilla y en los huesos del pie vamos a tener los huesos denominados como los huesos del tarso. Acá de este lado se los enseño. Y aquí del otro están los ligamentos. Bueno, hablando de los huesos del tarso, vamos a tener dos líneas también como en la mano, solamente que aquí son 7 en total y son todos en la línea posterior que viene siendo el astrágalo y el calcáneo. Y los demás van a ser parte de la segunda línea que vendría siendo el cuboides, el cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio, cuneiforme medial y el navicular. Algunos de estos huesos reciben otros nombres, por ejemplo, navicular se denomina también como escafoides. Estos cuneiformes también se denominan como cuñas, se denomina como cuña 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ya después vamos a tener lo que son los metatarsos y por último las falanges, que al igual que en la mano, pues vamos a tener en el caso del dedo gordo, vamos a tener dos falanges, la proximal y la distal. Y ya del segundo al quinto dedo vamos a tener tres falanges, la proximal, la media y la distal, ¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar a ver la descripción de cada hueso. Ok, como les decía, el hueso coxal pues se va a dividir en tres partes, lo que viene siendo el ilion, isquion y pubis. Vamos a observar para empezar que el hueso coxal va a tener una cara lateral y una cara medial. También se le denomina a esta cara medial como cara interna y a esta cara lateral como cara externa. ¿Vale? Bueno, vamos a ver primero qué es lo que vamos a encontrar en esta cara lateral. Para empezar, lo que siempre va a sobresalir o lo que siempre vamos a ubicar primero va a venir a ser lo que es el acetábulo. El acetábulo va a ser la superficie donde se va a articular precisamente la cabeza del fémur y va a formar la articulación coxofemoral. Este acetábulo pues es este espacio que vamos a encontrar aquí pues bastante evidente en esta cara externa y vamos a ver que este acetábulo va a tener también lo que se le denomina el borde acetabular, que es este borde de aquí. Vamos a observar también que tiene lo que se denomina una escotadura acetabular. El acetábulo como tal es todo este es el borde acetabular. Esto que estoy formando en forma de U, estoy delimitando con la flechita, viene siendo lo que es la escotadura acetabular y va a tener este acetábulo dos superficies. Una superficie no articular que se le va a denominar como fosa acetabular, que es todo esto, toda esa parte de aquí adentro es la fosa acetabular. Y esa es una superficie no articular. La superficie articular va a ser toda esta alrededor. Voy a ver si lo puedo hacer más zoom. Toda esta alrededor, esto de aquí, esas son las superficies articular y es denominada como carilla semilunar, precisamente porque tiene una forma
de semiluna. Ahora, cabe aclarar que este acetábulo precisamente es el punto en donde se van a unir o van a estar juntos las tres porciones del que antes dividían o en las que se dividían anteriormente el hueso coxal, que es el ilion, el isquion, que es esta parte de acá, y la parte del pubis. Entonces, el punto de unión o la estructura de punto de unión va a ser precisamente este acetábulo. ¿Vale? Bueno, también vamos a encontrar en esta cara externa lo que se denomina la cara glútea, que es todo esto que se ve en color rosa, que también se le denomina como cuerpo, que estoy coloreando ahorita en azul. Esto es conocida como la cara glútea. ¿Por qué? Porque sobre esta cara se van a insertar todos los músculos glúteos y va a tener dividido como por líneas esta cara precisamente para poder ubicar dónde se van a estar insertando estos músculos. Va a tener más o menos a esta altura donde estoy haciendo esta línea lo que se conoce como línea glútea posterior y en esta parte de aquí más o menos sería la línea glútea anterior, ¿vale? Entonces estas líneas precisamente nos va a dividir en tres partes, 1, 2 y 3. Estas tres partes nos permiten como los puntos de inserción de los músculos y la parte posterior va a permitir la inserción de lo que sería el glúteo mayor. La parte media nos va a permitir la inserción del glúteo medio y la parte anterior nos va a permitir la inserción del glúteo menor. Vamos a observar también que aquí va a haber un surco supraacetabular. Este surco supraacetabular, que es esta parte de aquí, va a permitir la inserción del músculo del recto femoral. Y otra estructura que vamos a ver obvia va a ser el foramen obturador, que es este espacio que hay aquí. Este foramen obturador es formado por lo que viene siendo el pubis y el isquion. Esos son como las superficies de importancia que vamos a ver en una cara externa. Estas que ven aquí en estos otros colores pues se van a denominar ahorita que veamos los bordes porque realmente pues forman parte de los bordes, no como tal de la cara. Ya en una cara interna o también denominada cara medial, lo primero que vamos a observar va a ser la línea arcuata. Esta de aquí, esa es la línea arcuata. Esta línea arcuata me permite dividir la cara interna en una parte superior y en una parte inferior. Esta parte superior se va a denominar como superolateral y va a albergar o va a tener o a delimitar esta parte de aquí que estoy marcando ahorita en azul, que sería la que está aquí en naranja, denominada como fosa ilíaca. Después vamos a tener lo que viene siendo la tuberosidad ilíaca. La tuberosidad ilíaca. Esta parte de aquí viene siendo parte de la tuberosidad ilíaca, la parte de acá atrás. Que esta parte, todo esto de la tuberosidad ilíaca, que sería esto de aquí atrás, es una superficie que permite las rugosidades que tiene, va a permitir la inserción de ligamentos acroiliacos posteriores y también a su vez tiene una superficie de carilla articular que pues si observamos se puede o permite, mejor dicho, la articulación con el hueso sacro, que es esta parte de aquí. Vamos a observar también que va a haber una superficie cuadrilátera, que es esta de aquí. Esta superficie cuadrilátera va a, digamos, como a delimitar parte de lo que viene siendo lo que redondea precisamente a ese foramen obturador, formada por las ramas de tanto del isquion, como el pubis. Y pasamos a lo que vienen siendo ahora sí los bordes. Vamos a vamos a ubicar el hueso en una posición anatómica. Si ustedes se dan cuenta, pues esta sería la posición anatómica en donde pues vamos a ver hacia enfrente precisamente esta saliente y estos bordes acá. Entonces,
si regresamos, esta posición precisamente sería la posición anatómica. Entonces, aquí sería un borde anterior, este sería un borde superior, este sería un borde posterior y este vendría siendo un borde inferior. Entonces, bien, ¿qué vamos a tener en el borde anterior? En el borde anterior vamos a tener primero la espina ilíaca anterosuperior. En esta se van a insertar los músculos anchos del abdomen, el ligamento inguinal y el sartorio, así como el tensor de la fascia lata. Después vamos a tener una escotadura. La escotadura, recordemos que es como esa forma en U. Entonces vamos a tener esta espina ilíaca anterior superior y después vamos a tener esta escotadura. Esta escotadura no tiene nombre, por eso se dice que es una escotadura innominada y va a pasar por aquí lo que es el nervio cutáneo femoral lateral. Después le va a seguir, ahora sí, la espina ilíaca anteroinferior, en donde se va a insertar el tendón directo del músculo recto femoral. Y le continúa otra escotadura que no tiene tampoco nombre y por aquí va a pasar lo que es el músculo iliopsoas. Después vamos a tener una eminencia iliopúbica, que es esta parte de aquí. Esta eminencia iliopúbica es donde se inserta el arco iliopectíneo. Y ya después vamos a tener una superficie, que es esta de aquí, denominada como superficie pectínea, que es parte de la continuación de esta línea arcuata que hace rato mencionábamos, que es la que divide a la cara interna en dos superficies, la superficie superior y la inferior. Después de esta superficie pectínea vamos a tener al último una espina púbica. Se los voy a enseñar acá con colores como para que sea más fácil que lo ubiquen. Esta, la amarilla, sería la que estoy ahorita marcando en azul, que antes era verde, sería la espina púbica. Y ya hasta el último sería la cresta del pubis. Ahora sí, esta que está en amarillo, que estoy marcando en azul, sería la cresta del pubis. Esta sería la eminencia que hace rato les mencionaba, la iliopubiana. Y esta parte de aquí, que les dije que es la superficie pectínea, es por arriba. Pero hablando de toda esta estructura como tal, que es lo que vemos aquí, que se ve en color azul, sería la rama superior del pubis. Y esta parte de aquí, ya la que baja, vendría siendo la rama inferior del pubis. Ok, bueno, pasamos ahora al borde posterior. El borde posterior sería este de aquí. El borde posterior iniciaría a partir de lo que es la espina ilíaca posterosuperior, que es esta que estoy marcando en color azul. Esta va a permitir inserciones musculares y ligamentosas. Después le sigue esta pequeña escotadura que si lo vemos en un perfil vemos esta parte de aquí, apenas se nota, pero no tiene nombre y realmente no tiene como alguna relevancia en donde sea un punto de inserción o algo así. Entonces nada más es como que después de esta espina hay una pequeña escotadura y le sigue la espina ilíaca posterior inferior, donde igual se van a insertar ligamentos y músculos. Y continúa una escotadura bastante profunda, bastante marcada, que es esta de aquí, que se le va a denominar espina ilíaca escotadura ciática mayor. Esta es la escotadura ciática mayor. Y esta escotadura ciática mayor recibe su nombre porque pues precisamente por aquí tiene relación lo que es el nervio ciático y a su vez también pasa lo que es el músculo piriforme, vasos y nervios glúteos superiores, el músculo glúteo inferior y los vasos glúteos, ya les había dicho, superiores e inferiores y los nervios pudendos internos. Después tenemos lo que es hacia abajo, ya sería esta parte del isquion, lo que viene siendo la espina ciática.
Esta espina ciática, les repito, esto todo por aquí pasa el ciático. Ahorita les pongo ya saliendo en la aplicación para que vean cómo pasa. Por eso es que reciben estos nombres precisamente. Y en este vértice se inserta el ligamento sacroespinoso, aparte de pasar el ciático. Tanto también en esta parte lateral vendría a insertarse el músculo gemelo superior y en la parte medial el músculo elevador del ano. Después vamos a tener lo que es la escotadura ciática menor, que es esta parte de aquí. Esta escotadura van a permitir el paso del músculo obturador interno y los vasos y nervios pudendos internos. Después vamos a tener la tuberosidad isquiática, que es esta de aquí, que está en color rosita, que es la que forma pues el ángulo inferior del hueso. Les enseño cómo está el ciático. Aquí está el ciático. El que está en color azul es el ciático. Entonces, si se dan cuenta, pasa por todas estas estructuras que precisamente reciben su nombre. Tanto la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor. Ok, entonces vamos al borde superior. Aquí tienes algunas imágenes. Entonces el borde superior va a estar formado principalmente por la cresta ilíaca, es lo que más sobresale, o también, de hecho, a veces al borde superior se le denomina como cresta ilíaca. En esta cresta ilíaca se van a identificar como dos labios, digamos uno hacia la parte interna y otro hacia la parte externa. El que es hacia la parte externa o esta línea intermedia es en donde se van a insertar los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Y en el labio externo va a ser, va a estar o va a permitir el punto del tubérculo ilíaco para la inserción del músculo glúteo medio. Y el borde inferior, que vendría siendo esta parte de acá, va desde el ángulo del pubis, que es esta parte de aquí que ahorita no está marcado en color, hasta el cuerpo del isquion, que es esta parte de aquí. Entonces todo esto es el borde inferior, ¿vale? Este borde inferior pues va a estar formado por el cuerpo del isquion, por la rama del isquion y también por la rama del pubis, que es esta de aquí. En esta superficie de lo que viene siendo la sínfisis, que es esta parte de aquí, del pubis, va a tener ciertas rugosidades para permitir la inserción de la fascia del periné, de los músculos o del aparato eréctil tanto en hombres como en mujeres, y los músculos isquiocavernosos, así como también el músculo gracil y el aductor mayor. Vamos a ver que el hueso va a tener lo que es un ángulo anterosuperior, que sería esta parte de aquí, en donde está la espina ilíaca anterosuperior. Después vamos a tener el ángulo posterosuperior, en donde está la espina ilíaca posterosuperior, el ángulo medial, que va a ser la sínfisis del pubis, y el ángulo posterior inferior, que va a ser la tuberosidad isquiática. Esos son los ángulos que van a tener este hueso. Cabe mencionar que la tuberosidad isquiática tiene superficies rugosas para que se inserten los músculos isquiocavernoso, transverso superficial del perine, así como el aductor mayor y el cuadrado femoral. Y eso sería las superficies de importancia del hueso coxal. Y le repito que se divide en isquion, ilion y pubis. Antes de pasar al siguiente hueso, les quiero mostrar cómo es que se insertan los músculos que les mencionaba.
Voy a quitar esto para que puedan ver. Realmente son muchos músculos, se les denomina como músculos pélvicos. Vean, por ejemplo, está el ilíaco, que les llegué a mencionar, o no recuerdo si les dije que precisamente nuestra fosa ilíaca se llama así porque se inserta el músculo ilíaco. A su vez el obturador interno, el iliococcigio que también les llegué a mencionar, y sobre todo los glúteos. Vemos aquí el glúteo mayor, por ejemplo. Vemos aquí el glúteo medio. Vemos aquí el glúteo menor, que son de los que más se llegaron a mencionar, creo. Entonces vemos ahí precisamente cómo es que pues precisamente la pelvis almacena o permite varios músculos, que estos músculos son realmente sostén de lo que se encuentra en la parte tanto del abdomen, en la parte inferior del abdomen, como lo que viene siendo el aparato reproductor masculino o femenino. Aquí les enseño. Aquí se ven los órganos del intestino, así como parte del aparato genitourinario también, y lo que viene siendo el aparato reproductor masculino y femenino. Ahí está. Que en este caso pues se ve que es masculino. Y bueno, entonces continuamos con el siguiente músculo, el siguiente hueso, que vendría siendo el fémur. El fémur, si ustedes lo observan a simple vista, pues tiene un gran parecido a lo que vendría siendo el húmero. Entonces, vamos a ver que en una posición anatómica es diferente o contraria al húmero y aparte es más largo, son como las diferencias. También la cabeza, recordemos, miren, la cabeza aquí pues es más redondeada y el cuello, que es esta parte de aquí, va a ser más largo. En el caso del húmero, la cabeza es más chatita, el cuello anatómico es más cortito, no es tan alargado. Y otra diferencia es que, pues como que la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, es muy parecida en la parte anterior como en la parte posterior. Pero en el fémur no, en el fémur como que los cóndilos se dan hacia atrás y la parte anterior es un poquito más recto. Entonces ese es como parte de lo que podrían ser las diferencias, pero vamos a ver que muchas estructuras son bastante parecidas a comparación del húmero. Bueno, entonces, como les decía, el fémur va a ser un hueso largo que va a sostener pues en gran medida el peso de una persona. Va a tener lo que es un cuerpo, una extremidad superior, una extremidad inferior. Tiene en este cuerpo precisamente se denominan tres caras, una cara anterior, una cara lateral y una cara medial. En su cara anterior vamos a ver que en sus 3/4 superiores, más o menos de aquí hacia arriba, va a dar la inserción para el músculo vasto intermedio. Ya en su cara lateral y medial, en su cara lateral va a permitir la inserción en la parte igual de arriba o en la parte superior, mejor dicho, lo que es el vasto lateral, y en la cara medial va a permitir la inserción, en este caso, del vasto medial. Aquí vamos a observar que sus bordes no se ven como tan obvios como en otros huesos. Va a ser aquí un borde medial, un borde lateral y el borde posterior, que es el más marcado. En el borde posterior se va a encontrar la línea áspera
En esta línea áspera nos permite como dividir precisamente esa cara tanto lateral como medial. Vamos a ubicar que siempre la cara medial pues es en donde, hacia donde se dirige la cabeza. Entonces esta es cara medial y esta es la cara lateral. Esta línea áspera, como les dije, va a separar y va a tener como hacia arriba 3 ramas que se van a dividir. Va a ser como en esta forma hacia 3, o sea, como, ¿cómo decirles? O sea, hacen líneas, pero aquí no se llegan a ver. Una línea se va a dirigir al tubérculo menor, otra línea se va a dirigir al tubérculo mayor y la tercera línea se va a dirigir hacia lo que es el cuello del fémur. Entonces, la línea que se dirige hacia el trocánter mayor se le va a denominar rama de trifurcación lateral y esta rama sirve para la inserción del músculo glúteo mayor. La que se dirige hacia lo que es el trocánter menor se va a llamar rama de trifurcación media y va a servir para la inserción del músculo pectíneo. La rama de trifurcación medial, que es la que se dirige hacia la parte inferior del cuello, es para la inserción del músculo medial. Y también vamos a ver que a esta se les va a denominar, esta trifurcación lateral se le puede denominar tuberosidad glútea. Esta trifurcación media se le puede denominar línea pectínea y a esta trifurcación medial se le puede llamar labio medial. ¿Vale? Entonces vamos a, bueno, eso es lo que encontramos en su extremidad superior junto con lo que vienen siendo las estructuras que se ven aquí, pues salientes. Que viene siendo primero la cabeza, que es lo que más llama la atención, la cabeza del fémur. La cabeza del fémur va a ser más redondeada, como les dije, a comparación del húmero, y también a su vez vamos a observar que va a tener lo que viene siendo una fosita, un hueco. Aquí apenas se logra visualizar, apenas se ve un puntito, pero realmente es una fosita un poquito más grande, y esa fosita se llama fosita de la cabeza femoral. Esta fosita existe porque ahí se inserta el ligamento de la cabeza del fémur. Después vamos a ver que tiene el cuello anatómico, al igual que el húmero, pero este cuello es un cuello más largo. ¿Se acuerdan que el otro era chiquitito? Este es un cuello más largo, es todo lo que está ahorita marcado en azul, que pues está en rosa. Y vamos a tener después lo que se le llama macizo trocantérico, que es esta parte de aquí. Este macizo trocantérico va a tener el trocánter mayor, que es este que estoy seleccionando, y este es el trocánter menor. Entre estos trocánteres va a haber una cresta. Esta cresta se va a llamar cresta intertrocantérica, es como si uniera el trocánter mayor con el trocánter menor. Y vamos a ver que en este trocánter mayor va a haber una tuberosidad glútea, precisamente para que se inserten los músculos glúteos. Vamos a tener también a su vez la fosa trocantérica, que es esta que estoy marcando aquí. Esta fosa trocantérica es donde se van a insertar los músculos pelvitrocantéricos, que viene siendo el obturador externo, el obturador interno y los dos gemelos. En el borde superior de este tubérculo se va a insertarse lo que es el tendón del músculo piriforme. En el borde inferior, que sería esta parte de aquí, va a insertarse el músculo vastolateral. En el borde posterior, que sería esto de aquí, va a pasar los fascículos superiores del cuadrado femoral, bueno, insertarse mejor dicho. Y en el borde anterior, que sería esto de aquí, se van a insertar lo que son el músculo glúteo menor. Después tenemos el trocánter menor. En el trocánter menor va a ser la inserción del músculo ilopsoas y va a permitir pues tanto la inserción como un punto de ubicación anatómica.
El cuello quirúrgico va a ser al igual que en el fémur, en esta parte de aquí donde termina precisamente este macizo trocantérico, y es decir que donde se une este macizo trocantérico con el cuerpo, ese es el punto de el cuello quirúrgico. Vamos ahora a la extremidad inferior. En la extremidad inferior vamos a tener lo que viene siendo la tróclea femoral. Esta de aquí, esta parte de aquí que estoy delimitando, va a venir a ser lo que es la tróclea femoral. Esa tróclea femoral va a servir o va a ser una superficie de articulación para que se articule con lo que viene siendo la tibia principalmente. Vamos a tener también en esta parte lo que viene siendo la fosa intercondilia. Esta fosa intercondilia junto con los cóndilos medial y lateral. El medial, les digo, siempre la parte medial va a ir hacia el lado de la cabeza del fémur y el cóndilo lateral pues al lado del trocánter mayor. Esas son superficies igual de articulación y es precisamente para formar la articulación con la tibia, que en sí pues esa articulación la vamos a conocer más como articulación de la rodilla. Después de aquí vamos a tener, recuerdan que en el húmero tenemos epicóndilos, bueno, mejor dicho cóndilos en el húmero. Entonces aquí también tenemos epicóndilos, solo que son más pequeños. Vamos a tener el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. En el epicóndilo medial se va a insertar lo que es el ligamento colateral tibial y el tubérculo. Y bueno, aquí también se va a ubicar lo que es el tubérculo del músculo aductor, es decir, para que se inserte. En la cara lateral del cóndilo lateral, que sería en esta parte de aquí, vamos a tener pues este epicóndilo lateral en donde se inserta el ligamento colateral peroneo de la rodilla. Y tenemos el hueco supratroclear en la parte anterior, que es esta parte, de aquí, o también denominada como carilla rotuliana, que es en donde precisamente se aloja la rótula. Entonces son las partes que vamos a tener en lo que viene siendo la tibia. Es que creo que no les mencioné esto. Bueno, en esta parte de aquí tenemos en la parte inferior terminando la línea áspera se forma un triángulo. Este triángulo va a ser lo que se denomina como cara poplitea, la cual va a estar formada por que la línea áspera en el tercio inferior se va a dividir en dos líneas, la línea supracondilia medial y la línea supracondilia lateral. Estas líneas ayudan a formar este triángulo. Este triángulo se va a llamar triángulo popliteo y este triángulo sirve para punto de referencia anatómico de inserción del músculo que, de los músculos que se insertan en esta parte. ¿Vale? Y ahora sí sería todo sobre lo que es el fémur. Pasamos a la rótula. La rótula también se denomina como patela, o sea, puede denominarse tanto rótula como patela. Esta rótula se le conoce que es el hueso sesamoideo más grande que existe en nuestro cuerpo. Va a tener una cara anterior y una cara posterior. En esta cara anterior va a estar cubierta por lo que viene siendo el músculo cuádriceps, el músculo femoral y el músculo cuádriceps femoral, perdón, y el músculo de la fascia lata. Y a su vez, después de que esté este músculo, va a tener una bolsa sinovial prerotuliana, que es la que va a separar de la piel. Luego tenemos una cara posterior que se le denomina cara articular, en donde precisamente pues se recarga sobre la tibia para articularse. Ahora, va a tener lo que es una base
Esta base es la que está ahorita en color azul, que está en verde. Esta base es punto de inserción del tendón del cuádriceps femoral. Y en la parte anterior. En la parte posterior, pues es una superficie articular. Tiene un borde medial y un borde lateral. Estos bordes son para la inserción de también parte del músculo cuádriceps y del recto femoral, así como parte de los retináculos medial y lateral de la rótula, es decir, como para los ligamentos de la articulación. Va a tener un vértice, que es este que está en azul claro, que sería este azul. Este vértice es en donde se va a insertar el ligamento rotuliano, que es el que lo une a la tuberosidad tibial. Y en la parte posterior observamos esta superficie, que sería la superficie donde se alojaría el cartílago para ser la superficie articular con la que se va a articular con la tibia. Y eso sería todo de la rótula. Ahora, de la tibia, vamos a ver que la tibia también es un hueso largo que va a tener también un cuerpo y dos epífisis. En lo que es el cuerpo, vamos a ver que tiene una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Es el contrario de el fémur. El fémur tenía una cara anterior, una cara medial y lateral, no tenía posterior. En ese caso tenemos medial, lateral y posterior. Entonces, en la cara medial va a ser una cara, esta es la posición anatómica, por lo tanto, esta es la cara medial. Va a tener, digamos, como es una superficie de fragilidad porque es en donde fácilmente está expuesto a traumatismos. Entonces, cuando recibe, por ejemplo, en el fútbol es muy común, reciben como una patada aquí, se llega a fracturar fácilmente. Es decir, así, miren. O sea, que le pegan aquí por dentro. Entonces, eso es como fácil de lesionarse en esa cara medial. Y bueno, en esta cara medial también en la parte superior, en este lado, vamos a tener la inserción de los músculos conocidos como pata de ganso, que es el semitendinoso, sartorio y de gracil. Y en la cara lateral, que es esta de acá, va a tener sus 2/3 superiores la inserción de lo que es de aquí para acá el músculo tibial anterior. Y en la cara posterior vamos a ver que tiene lo que es denominada la línea del sóleo, que es esta que se ve en azul, que es esta morada. Esta línea del sóleo es donde se inserta precisamente el músculo sóleo. Y en la parte inferior precisamente de esa línea se va a insertar el músculo flexor de los dedos. Y lateral, es decir, hacia este lado, va a permitir la inserción del músculo tibial posterior. Pasamos al borde anterior, que sería este de aquí. Este borde anterior, que ahorita estoy marcando esta línea, que sería la cresta de la tibia. De hecho, es fácil de palpar, o sea, si ustedes tocan la parte anterior de su pierna, van a poder palpar luego la cresta. ¿Por qué? Porque aquí les voy a enseñar que, curiosamente, en esa cresta, miren, no hay músculo, por eso es que se palpa, aquí está de aquí. O sea, no hay músculo como que lo cubra, entonces por eso es fácil como de palpar precisamente y directamente el hueso, es decir, esa cara medial, o sea, no está cubierta como en su totalidad de músculos. Entonces, eso es precisamente un punto que nos permite ubicar a la tibia y ubicar precisamente esa cresta de la tibia. Y por arriba de ella vamos a tener esta parte que se ve ahorita en azul, que es esta gris, que sería la denominada tuberosidad tibial. Esta tuberosidad tibial es una saliente en la cual se va a articular la rótula. Y vamos a pasar a lo que es el borde medial, que sería este de aquí. Aquí lo marcan con rosita. Este es el borde medial,
Este borde medial, que está poco marcado, como les decía, da inserción a la fascia profunda de la pierna y al flexor largo de los dedos. Luego tenemos el borde interóseo, que es este que está marcado como en color gris. Este, pues, es el que va a permitir la inserción de la membrana interósea y pues va a hacer la articulación precisamente con el peroné. Aquí es como vemos cómo está la membrana interósea y pues permite la articulación con el peroné. En la extremidad superior vamos a encontrar que pues va a tener lo que se denomina el macizo tibial. En este macizo tibial va a haber una carilla articular superior, que es esta parte de aquí. Esa carilla articular superior tiene dos cavidades glenoideas, esta y esta. Esas cavidades glenoideas sirve para recibir los cóndilos femorales. Son estas carillas articulares y se les va a denominar como cóndilo medial y cóndilo lateral de la tibia. Y en medio de estos cóndilos va a haber lo que son estos bordecitos que se les llaman tubérculos de las eminencias de la eminencia intercondilia. Este es el tubérculo lateral y este es el tubérculo medial, que si lo vemos así de frente, ayudan a formar como una V invertida, que es como una saliente que se le denomina comúnmente como eminencia intercondilia o espina de la tibia. Aquí pues ayuda a formar precisamente lo que viene siendo la articulación con o sea, como que embone aquí. ¿Se acuerdan que, bueno, en la parte posterior se ve? ¿Se acuerdan que aquí precisamente teníamos un hueco? Entonces, por eso es que pues tiene que tener una saliente, porque tiene que embonar. Y esa es como la razón de por qué pues tiene esa forma y que al final también este espacio que queda en medio, que viene siendo el área intercondilia anterior y posterior, sirven, bueno, esta es la anterior y esta es la posterior, sirven para la inserción de los ligamentos cruzados, que van a ser parte de la articulación de la rodilla. Y pasamos a la extremidad inferior. Nada más me faltó mencionar que vamos a tener en lo que es el cóndilo lateral, en la carilla articular para el peroné, que es esta parte de aquí, que sería una superficie articular precisamente para articular con el peroné. Y ahora sí, vamos a la parte inferior. En la parte inferior también vamos a tener una escotadura peroneal que va a permitir, igual va a ser una superficie articular para articularse con el peroné. Y vamos a observar que tiene el maleolo medial, que son como esas salientes que palpamos en el tobillo, que viene de parte de lo que viene siendo la tibia, como del peroné. Solamente que de la tibia pues se va a formar el maleolo medial y el peroné vendría siendo el maleolo lateral. Vamos a ver que la parte inferior también vamos a tener una carilla articular inferior, en donde se articula con el astrágalo. Y en la cara, va a ser la cara anterior, va a ser parte de lo que viene siendo ese malolo medial junto con la cara medial. Y en la cara lateral, pues es en donde se encuentra lo que les decía de la escotadura peroneal. Y esas son las estructuras de importancia de la tibia. Pasamos al peroné. El peroné en una posición anatómica, esta es su forma. ¿Cómo sé? Porque la parte que tiene esta saliente, que es el maleolo lateral, pues va a ir hacia la parte de afuera. Hacia la parte de adentro viene esta parte que viene siendo la fosa maleolar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a describir siendo esta en una posición anatómica? Vamos a ver que, pues al igual que los otros huesos que hemos estado viendo, es un hueso largo que va a tener caras, tiene una cara lateral
que vendría siendo esta, tiene una cara medial que vendría siendo esta y va a tener una cara posterior que es muy chiquita. Aquí apenas se llega a ver, es una cara posterior, realmente pues igual el hueso es muy delgado. Entonces, pues eso es lo que, las caras que va a tener. En la cara, vamos a ver qué es lo que se observa en cada cara. En lo que es la cara lateral, que sería esta de aquí, vamos a observar que en sus 2/3 superiores se va de aquí para acá, se inserta lo que es el músculo peroneo corto y largo. En la cara medial, el punto de relevancia es que va a tener el borde interóseo. Este borde interóseo va a ser para la articulación interósea que tiene con la tibia. Y bueno, por lo tanto, pues se inserta ahí la membrana interósea. Ahora, este borde interóseo que tiene aquí la cara medial va a permitir que divida como esta cara medial en una parte anterior y en una parte posterior. En la parte anterior se insertan lo que vienen siendo la parte superior, en los 2/3 superiores, el músculo extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Y en el tercio inferior se viene insertando lo que viene siendo el extensor largo del dedo gordo. Y ya en la superficie posterior, que sería aquí atrás, de aquí para atrás, se insertan los 2/3 superiores el músculo tibial posterior. Y pasamos a la cara posterior, que sería esta de aquí. En esta cara posterior vamos a tener que en la parte superior se va a insertar el músculo sóleo y en su parte media hacia abajo lo que viene siendo el flexor largo del dedo gordo. Aquí, si en la tibia era difícil de ver los bordes, todavía más aquí. El borde que más se llega a marcar es el borde anterior, que está marcado aquí como con gris o... Ajá, es como gris. Es este que se ve aquí. Este borde es el más marcado, realmente no menciona que se inserte algo ahí. Viene luego el borde interóseo, que no se ve tanto, que está más o menos a esta altura, en donde se inserta la membrana interósea. Y solamente que esta membrana interósea no llega hasta la cabeza del peroné. Aquí lo vemos, o sea, la cabeza se encuentra libre de la membrana. Y el borde posterior, que sería este de aquí, pues igual tampoco se observa mucho y no hay como algún punto de referencia importante. Ahora vamos a la extremidad superior del peroné, que sería esta parte de aquí, la extremidad superior. En la extremidad superior vamos a ver que va a tener la carilla articular plana para poder articularse con lo que viene siendo acuérdense que esa es la posición anatómica, para lo que viene siendo la tibia. Entonces esta es la cara articular y va a tener también un vértice, que es este puntito de aquí arriba, en esta cabeza. Esta de aquí es la cabeza del peroné, aquí es la carilla articular para la tibia y aquí tiene lo que es el vértice. El vértice de la cabeza, que también se le conoce como apófisis estiloides, es en donde se inserta el tendón del bíceps femoral y el ligamento colateral peroneo de la rodilla. El cuello es de aquí, de la unión entre la cabeza y el cuerpo. Y en la extremidad inferior, pues vamos a encontrar lo que viene siendo el malleolo lateral, que es este que marqué ahorita, que está en rosa. Aquí se van a insertar ligamentos que, bueno, en la parte interna como externa va a haber ligamentos que unen al peroné con la tibia, que ya los iremos viendo cuando veamos las articulaciones de miembro inferior. Ahora, vamos a ver lo que van a ser los huesos del tarso. Ya les mencioné que se dividen en dos líneas.
Primero vamos a ver lo que es el astrágalo. El astrágalo principalmente va a tener lo que es un cuerpo, cuello y cabeza. Esta sería su posición anatómica. Esta es la parte anterior, esta es la parte superior, esta es la parte inferior, esta es la parte lateral y esta es la parte medial, ¿vale? Entonces, bueno, el astrágalo va a tener principalmente pues estas estructuras que les mencionaba, tanto el cuerpo, cuello y cabeza. Y en la parte superior vamos a ver que va a tener una superficie articular. Esta superficie articular permite, como ustedes pueden ver aquí, articular precisamente tanto con, principalmente en la parte superior, la tibia, ya que de forma más lateral sería con el peroné. ¿Vale? Después en la cara inferior, que sería esta de aquí, vamos a tener que se articula con el calcáneo. Al momento de articularse con el calcáneo tiene tres superficies de articulación. Va a ser una anterior, una media y una posterior. Estas van a recibir su nombre, va a ser carilla articular anterior para el calcáneo, carilla articular media para el calcáneo y carilla articular posterior para el calcáneo. Entre la carilla articular media y la carilla articular posterior va a haber un surco, que es este que se ve en color naranja. Este surco se llama surco astragalino. Cuando se articula con el calcáneo van a formar un conducto, el cual se va a denominar como seno del tarso. Aquí se ve. Bueno, voy a quitar este ligamento. Y aquí se llega a observar este seno del tarso, este hueco de aquí. ¿Vale? Ahora, en la cara vamos a tener una carilla maleolar lateral, que es esta de acá. Me salgo aquí como para que vean por qué se llama carilla maleolar. Recuerdan que, esta parte de aquí es el maleolo del peroné y esto de acá es el maleolo de la tibia. Entonces tiene una carilla maleolar precisamente para articularse con la parte o la extremidad inferior del peroné y tiene una carilla maleolar medial para articularse con lo que viene siendo la extremidad inferior lateral de la tibia. Vamos a ver que en su cara posterior, que sería esta parte de aquí, ahí. Esta sería su cara posterior. Vamos a tener que va a tener un surco para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo y su cara anterior en la cabeza va a tener, aparte de una superficie pequeña articular para lo que viene siendo el calcáneo, también va a tener una superficie articular más grande para articularse por delante con el hueso navicular. Aquí podemos observarlo. Voy a quitar todos los ligamentos para que puedan ver cómo se unen. Entonces, en la parte anterior va a ser con el hueso navicular, que es este, y en la parte un poco anterior hacia abajo va a tener esa superficie articular para articularse con el calcáneo. Y eso sería las superficies de importancia en el calcáneo, en el astrágalo, perdón. Pasamos al calcáneo. El calcáneo, igual, esta es una posición anatómica, esta es la parte anterior, esta es la parte superior, la parte posterior, inferior, medial y lateral, ¿vale? Ok. El calcáneo vamos a considerar, y lo vamos a ver aquí, que va a ser el hueso más voluminoso del tarso. Y pues se va a articular por arriba con lo que viene siendo el astrágalo, enfrente por lo que viene siendo el cuboides. Ajá. Ahora, vamos a ver que en su cara superior, que sería esta de aquí, va a observarse tres carillas articulares.
Estas carillas articulares van a denominarse como carilla articular anterior del astrágalo, carilla articular media y carilla articular posterior. Estas carillas articulares son precisamente para articularse con las carillas articulares que ya mencionamos anteriormente del astrágalo. Y también entre lo que viene siendo la carilla medial y la carilla posterior va a haber precisamente ese surco que ahora va a ser no surco del astrágalo, sino surco del calcáneo. Ahora, en la cara inferior vamos a ver que hay una apófisis medial y una apófisis lateral, así como una tuberosidad calcánea. Estas superficies sirven para puntos de inserción para que pasen algunos ligamentos musculares. Después, en la cara lateral, que sería esta parte de aquí, vamos a ver que hay una tróclea peroneal del calcáneo, que es esta de aquí. Esta tróclea es en donde va a pasar los surcos de los tendones de los músculos peroneos. Y en la cara medial va a haber un canal, que es este de aquí. Este canal calcáneo medial es parte de igual para permitir el paso de algunos músculos. Y en el caso de esta saliente se le va a denominar sustentáculo talar. El sustentáculo talar es para que sostenga en la parte superior la carilla articular media del calcáneo, que se va a articular con el astrágalo. Y en la cara posterior vamos a ver que tiene un tubérculo. Este tubérculo es en donde va a pasar el músculo del tendón del calcáneo y va a tener aquí una bolsa serosa que precisamente, digamos, protege o cubre a esa bolsa, a ese tendón del calcáneo que va a pasar por aquí. Y en la parte anterior, pues vamos a tener esta carilla articular para lo que es el hueso cuboides. Pasamos al hueso cuboides, como ven aquí no se puede ver solo, entonces lo vamos a ver aquí encima de los otros, bueno, aquí articulado con los otros. El cuboides va a tener una cara dorsal, que es esta de aquí, y va a tener una cara plantar o inferior, que es esta de acá. En su cara dorsal va a estar cubierta por ligamentos y músculos tanto del extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. En la parte plantar o en la cara plantar o inferior va a estar la tuberosidad, que es esta de aquí, la tuberosidad del cuboides, y por delante vamos a tener el surco para lo que es el tendón del músculo peroneo largo. En su cara posterior, que sería esta de aquí, voy a ocultar tantito este sería la cara posterior. Esa cara posterior es para articularse, como vimos aquí, con el calcáneo. Y tenemos que en su cara anterior va a articularse, como podemos ver aquí, tanto con el quinto metatarsiano como con el cuarto metatarsiano. Y en su cara medial se va a articular por la parte anterior con el navicular y en la parte posterior, perdón, con el navicular y en la parte anterior con el cuneiforme lateral. Y en la cara lateral, que sería esta de acá, va a pasar el tendón del músculo peroneo largo. Ahora pasamos con el hueso navicular. Este sí se puede ver así. El navicular es la parte anterior, posterior, e inferior y superior. Ajá. Entonces, hablando de la cara posterior, que sería esta de aquí, va a ser una superficie articular para recibir la cabeza del astrágalo. En la cara anterior vas a tener igual 3 superficies articulares, 1, 2, 3, para articularse con cada uno de los cuneiformes. Y en la cara lateral, en la cara lateral es una carilla articular para lo que viene siendo el cuboides.
tiene un borde superior que es este de acá, que es la cara dorsal del tarso, tiene un borde inferior que vendría siendo la cara plantar del tarso y va a tener inserciones ligamentosas. En el extremo medial vamos a tener esta tuberosidad que se llama tuberosidad de navicular para que se inserte el músculo tibial posterior. Y pasamos a los cuneiformes. Los cuneiformes también se les denomina cuñas y se enumeran de medial a lateral. Entonces esta es la cuña 1 o cuneiforme medial, la cuña 2 o cuneiforme intermedio y la cuña 3 o cuneiforme lateral. El cuneiforme medial va a articularse atrás con lo que viene siendo el navicular. Entonces, en su cara posterior va a articularse con la navicular. En su cara anterior va a articularse con el primer metacarpiano y con el segundo metacarpiano. Y en su cara lateral va a articularse con el cuneiforme intermedio. Ahora, el cuneiforme intermedio va a articularse en su cara posterior con el navicular, en su cara anterior con el segundo metatarsiano y medial en su cara lateral con el cuneiforme lateral y en su cara medial con el cuneiforme medial. El cuneiforme lateral en su cara posterior con el navicular, en su cara anterior con el tercer metacarpiano y metatarsiano. Y en la parte lateral, cara lateral, con el cuboides y cuarto metatarsiano. Y en su cara medial, con el cuneiforme intermedio y con el segundo metatarsiano. Y eso es lo que se describe de los cuneiformes o cuñas. Después tenemos al cuboides. Ya les había mencionado cuboides. Sí. Bueno, entonces seguimos ahora con lo que son los metatarsianos. Vamos a observar que los metatarsianos van a tener diferente largo. El primer metatarsiano precisamente es un metatarsiano muy corto, pero bastante robusto, o sea, es muy ancho. Y el último va a ser un poquito más ancho que los demás en su base principalmente. Entonces son como las diferencias en cuanto a la forma. Pero se va a describir al igual que en la mano, que son huesos largos, que tienen una diáfisis, que tienen dos epífisis. La epífisis proximal de cada uno de los metatarsianos va a denominarse como bases y las epífisis distales van a denominarse como cabezas. El primer metatarsiano, como les decía, es el más corto y el voluminoso y se va a articular con el segundo metatarsiano. Si nosotros lo vemos por abajo, pareciera que está encima de él. Entonces, esto cuando lo ven en una radiografía, pues es normal, o sea, no es como que exista alguna luxación o alguna deformidad, o sea, el segundo metatarsiano está por lo regular como por encima del primer metatarsiano. El segundo metatarsiano vamos a observar que va a tener en la base de conexión con lo que son los tres cuneiformes, en la parte posterior y en la parte lateral y medial con los otros cuneiformes. Y el tercer y cuarto metatarsiano pues va a ser como solamente con el hueso que le continúa hacia atrás y hacia adelante. Estos son como más rectos. Y el último metatarsiano, que es el quinto, es, les digo, un poco más grueso en su base y va a articularse tanto el cuboides como con el cuarto metatarsiano. Y tiene la tuberosidad del quinto metatarsiano que se llega a palpar por igual en la parte sobre la piel, pues.
Y ya pasamos al último en las falanges. Igual lo mismo que en la parte de la mano, pues el dedo gordo va a tener 2 falanges. Recordemos que los dedos se empiezan a enumerar a partir del dedo gordo. Entonces este es el primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. Por lo tanto, igual las falanges se van a denominar así. Los metatarsianos, perdón, igual se denominan así. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y viene siendo lo que es la falange proximal y la falange distal. La falange, bueno, estas son las falanges que solamente tiene el dedo gordo. Los otros 4 dedos van a tener falange proximal, media y distal. En estas falanges pues realmente no hay mucho que describir, solamente igual que en los dedos de la mano, pues tiene su base y la parte de su cabeza, que pues van a tener esas cavidades para poder articularse uno con otro. Y es pues lo único que se llega a mencionar. Hay veces que el dedo pequeño está como curvado hacia esta parte y también llega a ser una variación anatómica normal. Y bueno, eso sería todo referente a los huesos de miembro inferior.